Muy bien, pues al parecer ya se están conectando. Primero que nada, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Estamos justo en una de las charlas de este ciclo que está llevando a cabo el equipo de México Evalúa para hablar de los distintos temas que nos deben interesar y sobre los que tenemos que pues, poner todo el análisis y los esfuerzos, la lupa, para ver qué es lo que está pasando en el marco de esta pandemia. El día de hoy les vamos a hablar sobre la situación que enfrentan las personas privadas de la libertad en el marco justo de la crisis sanitaria. Primero nos presentamos. Soy Cristel Rosales, investigadora del programa de justicia de México Evalúa. Y por aquí está también. ¿Qué tal? Soy Enrique Buchot, también investigador del programa de justicia de México Evalúa, junto con Cristel. Muy bien. Pues, ¿por qué es importante que el día de hoy hablemos sobre la situación que enfrentan estas personas? Una de las cosas que hemos visto es que la crisis sanitaria que hoy enfrentamos a nivel mundial, pues ha impuesto una serie de retos y de reflexiones para todos los sectores, para todas las poblaciones. A medida que va pasando el tiempo, pues seguimos justo identificando los distintos efectos que está implicando esta crisis sanitaria y los retos que impone, pues tanto para los gobiernos como para las sociedades. Una de las lecciones que ha puesto de manifiesto la crisis sanitaria justo tiene que ver con que las crisis nos afectan de manera diferenciada a las poblaciones, con graves efectos y con mayores efectos para personas o poblaciones en condición de vulnerabilidad. Las personas privadas de la libertad constituyen uno de los grupos con mayor condición de vulnerabilidad y por tanto con un factor de riesgo más alto de contagio, sobre todo por las condiciones en las que viven, que favorecen o propician que el contagio se pueda propagar y sea inevitable, pues justo por parte de las personas que están allí. La Organización Mundial de la Salud ha expresado su preocupación y ha insistido en que los centros penitenciarios constituyen una fuente de riesgo de contagio, de infección y de propagación del virus. Esta fuente de contagio, este riesgo, no es solo para las personas que se encuentran privadas de la libertad, sino también para sus familiares, para el personal que labora en los centros penitenciarios y pues en sí para todo el sistema de salud. Esto nos obliga a analizar pues qué es lo que está pasando con estas personas, qué es lo que está pasando en los centros penitenciarios, qué medidas se han ido adoptando y cuáles otras, si bien todavía no se agotan, podríamos estar adoptando. Para esta charla vamos a dividir la plática en algunas preguntas que nos hemos intercalado Enrique y yo, justo para hacerla un poquito más interactiva. Siéntanse con la libertad de enviarnos comentarios, enviarnos preguntas. Posterior a la charla, abriremos un espacio justo para responder esas preguntas. Bueno, pues uno de los elementos que nos parece necesario, en principio, comprender para saber qué es lo que está pasando en estos centros penitenciarios, es justo conocer pues, el contexto que circunscribe estos centros y cuáles son las condiciones principales que de por sí ya existían en los centros de manera previa a la crisis. Es bien sabido pues, por todos que las condiciones que existen en estos centros de reclusión de por sí son complicadas, tienen problemas graves de corrupción, de autogobierno, de inseguridad y sobre todo pues unas deficiencias graves en la provisión de servicios públicos básicos, agua potable, alimentos en mal estado, falta de atención médica y de medicamentos, entre otros. Todo esto pues propicia justo un caldo de cultivo, un escenario que hace mucho más compleja la atención en el marco de esta crisis. Como parte justo de la reacción que han asumido varios gobiernos, se han restringido en algunos centros las visitas familiares. Para quienes no están tan relacionados con estos temas, pues muchos de los reclusos, de las personas que se encuentran privadas de la libertad, viven estrictamente de lo
que sus familiares les proveen, del ingreso de alimentos, de medicamentos, material de higiene u otro. Entonces, por tanto, pues digamos, una situación muy sensible la que se propicia con esta restricción de las visitas familiares y pues todos hemos podido observar en las noticias que se han suscitado eventos de violencia, de riñas, de motines en varios países. Argentina, Colombia, Perú, Chile, entre otros. México no ha escapado pues de esta situación, ¿no? De acuerdo con la información que nos proporciona la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al 18 de mayo y derivado estrictamente de las medidas adoptadas en los centros penitenciarios, se han suscitado 3 eventos de riñas o de motines. Uno en el Estado de México, otro en Tabasco y otro en Chiapas. Estos eventos de violencia pues generalmente dejan personas lesionadas, heridas y en algunos casos también implican la pérdida de vidas humanas. Sin embargo, pues con la información que hasta el momento se ha hecho pública, no podemos conocer cuáles han sido los efectos específicos de estos motines en México. Algunos datos también pues para contextualizar esta situación. De acuerdo con el World Prison Brief, 17 países de la región de América Latina presentan sobrepoblación. ¿Qué significa la sobrepoblación? Que existen más personas que lugares o espacios disponibles para ellas en los centros penitenciarios. 3 de estos países en realidad se ubican en los primeros 3 a nivel mundial. Son aquellos que presentan pues, la situación más crítica. Haití tiene 5 personas por cada lugar disponible. Bolivia y Guatemala con casi también 4 personas por cada lugar disponible. En términos de sobrepoblación, México no aparece rankeado como uno de los países con mayores niveles de sobrepoblación. Esto es estrictamente porque cuando nosotros calculamos el promedio nacional, pues invisibilizamos a veces algunas diferencias que se pueden observar en entidades federativas o en centros penitenciarios. Sin embargo, cuando esta información nosotros la vemos a nivel de centro penitenciario, tenemos que de 297 centros penitenciarios estatales y federales, 37%, es decir, 110 de estos centros presentan sobrepoblación, más personas que lugares disponibles. Todos ellos son del ámbito estatal, están ubicados en Estado de México, Durango, Nayarit, Morelos, Tabasco, Puebla, Hidalgo, Quintana Roo y Sonora. De acuerdo también con el órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social, que es la instancia en el país encargada de la administración y organización de los penales, se ha informado que al mes de marzo, hace tan solo unos meses, teníamos el registro de un total de 188,423 personas privadas de la libertad. La composición de estas personas pues son aproximadamente 92% son procesadas por delitos del fuero común, mientras que 8% son procesadas por delitos del fuero federal. Respecto al perfil sociodemográfico de las personas justo privadas de la libertad, pues tenemos en principio que el 95% son hombres y el 5% son mujeres. Aproximadamente el 3% son personas mayores de 60 años. Y en términos de su situación jurídica, pues también es un tema que lo vamos a ir profundizando en esta charla. Es un tema que nos preocupa, dado que 4 de cada 10 personas privadas de la libertad se encuentran en espera de recibir sentencia. ¿Sí? Esto es indudablemente un tema que tenemos que analizar porque son personas que sin haberse acreditado su participación en un hecho delictivo, pues están justo purgando una pena adelantada y pues sin saber incluso si ellos fueron parte de un hecho criminal. Las entidades con mayor número de población privada de la libertad son el Estado de México, con más de 30,000 personas, la Ciudad de México con más de 25,000 y Jalisco y Baja California que rondan entre los 13,000 y los 12,000
personas privadas de la libertad respectivamente. Además de esta condición de hacinamiento, que indudablemente es un elemento pues que propicia un factor de riesgo en el marco de la pandemia, toda vez que se hace imposible conservar pues una distancia entre las personas, también hay justamente que analizar que hay una deficiente provisión de pues, servicios básicos. Generalmente en estos centros pues, se carece de agua potable o agua en buenas condiciones, servicios de higiene, como ya les comentaba, alimentos en buen estado, ventilación y atención médica adecuada. O sea, cuestiones básicas que se tendrían que estar viendo para pues propiciar una vida digna, no se tienen en estos centros. De esta manera, pues la proliferación del virus se convierte no solo en una amenaza latente, sino real. Es una amenaza que está ahí y que solo es una cuestión de tiempo el que pues, se defina cuántas personas se verán afectadas por esta situación. Otro tema también importante a considerar es que la propagación del virus al interior de los centros no solo afecta a las personas que se encuentran ahí de manera interna, sino también a todos quienes llegan de visita, ya sea familiares, contratistas, abogados. Más o menos se tiene un registro de 3,000 o 3,500 visitas al día. Bueno, pues ¿cuáles son las cifras que nos reporta la Comisión Nacional de Derechos Humanos frente a la pandemia? Al 18 de mayo tenemos el registro de 120 casos confirmados por COVID, 74 casos sospechosos y 21 decesos. Sin embargo, esta información pues difícilmente puede ser confiable, suficiente, toda vez que solo considera a 11 de las 32 entidades federativas del país. ¿Sí? Entonces esto en definitiva pues es solo digamos como un botón de muestra de lo que está pasando al interior de los penales, pero no tenemos suficientes elementos para considerar que la información pues es completa y es de calidad. Frente a todo este complejo contexto que está tomando lugar en los centros penitenciarios, los organismos internacionales han emitido una serie de preocupaciones y de recomendaciones a los estados. Por un lado, el Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura instó a los gobiernos a reducir de manera significativa la población que se encuentra privada de la libertad. Esto incluye pues, personas que han sido acusados por delitos no graves o personas que han sido detenidas de manera arbitraria y que se encuentran ahí recluidas. Igualmente, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha también expresado un fuerte posicionamiento a los gobiernos. Ella pidió tomar medidas urgentes para proteger la salud de las personas privadas de la libertad. Señaló que las autoridades deben examinar toda la gama de medidas posibles para despresurizar las prisiones y específicamente para evitar la propagación del virus, considerando otorgar la libertad a individuos especialmente vulnerables, adultos mayores, mujeres embarazadas o personas con alguna condición crítica de salud. Igualmente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su resolución de fecha 10 de abril, recomendó adoptar medidas con una perspectiva interseccional, que provean una atención diferenciada a las distintas personas que se encuentran privadas de la libertad y que pueden ser susceptibles pues, de una mayor vulnerabilidad. También pidió reforzar las medidas de monitoreo y de seguimiento a los pacientes y a los reclusos en los centros penitenciarios. Eso es propiamente pues, las condiciones que contextualizan la manera en la que se observan los centros penitenciarios, cómo viven las personas privadas de la libertad y cuál es la dimensión del problema del que estamos hablando. Muchas gracias, Cristel. Muchas gracias, Cristel. Bueno, ahora yo quisiera abordar un poco sobre las medidas que efectivamente se han tomado por parte del gobierno federal y de los gobiernos estatales
para evitar el contagio y la dispersión del COVID en las prisiones. Primero, me gustaría como dejar muy claro las diferencias entre el sistema penitenciario de nivel federal y el sistema penitenciario de nivel local. Los fenómenos delictuales que cada uno conoce son muy diferentes. Igualmente lo son las dinámicas al interior de los centros penitenciarios. Por ello, las medidas de cada nivel tienen que ser diferentes, aunque hay una base mínima común. A nivel federal, se dio a conocer un protocolo de actuación para la atención de COVID-19, estableciendo un esquema de atención que consiste primero en una etapa de prevención, que son campañas de concientización al interior de los centros penitenciarios, y luego una etapa de atención, en la que tenemos la identificación temprana de casos, el aislamiento de estos casos, el seguimiento de las personas con las que se tuvo contacto, la identificación de la gravedad y evacuación del enfermo. A nivel nacional, no todas las entidades han informado específicamente sobre las medidas adoptadas para prevenir los contagios entre internos o el personal de los centros, ya sea a través de sus portales web, de sus redes sociales o medios de comunicación. Lo que no significa que no estén publicadas o no sean tan visibles, no significa que no se estén haciendo, solo que la información no es disponible en los portales o en sus redes o en ambos. Esto ha derivado en grandes preocupaciones para los familiares y personas cercanas de los internos, que, como lo mencionó Cristel, se han visto limitados en proveerles alimentos, medicamentos a sus internos, y también ellos carecen de la información confiable sobre el estado en el que se encuentran sus seres al interior de los centros penitenciarios. Si bien no se tiene claridad sobre las medidas adoptadas en cada centro, de una revisión documental que realizamos fue posible detectar algunas generales. Las medidas que se han tomado son sobre la sanitización de las áreas, la dotación de cubrebocas y otros materiales de protección, la entrega de gel antibacterial, cloro para la limpieza de los dormitorios, además de las recomendaciones de lavarse las manos cada determinado periodo de tiempo, pues 20 segundos, y evitar el contacto personal. En otros centros también informan que se han tomado medidas adicionales a esta base mínima, como es la emisión de avisos a familiares, la entrega de zapatos a internos, el desarrollo de pruebas a personas de nuevo ingreso y su posterior puesta en cuarentena. A la par de estas medidas, se han identificado otras adoptadas para prevenir contagios del exterior, entre las que se encuentran la restricción de visitas a familiares. En algunos centros se restringió la visita a personas por parte de personas adultas mayores o de niños, mientras que en otros se establecieron controles para reducir las visitas, ya fuera en días específicos por dormitorios o bien limitar la recepción de visitas a una persona por interno. En el caso concreto de Nuevo León, se informó sobre restricciones para las visitas de familiares a un día los fines de semana en un horario restringido, 2 familiares máximo. Y para los abogados defensores, una vez por semana en un horario restringido de 30 minutos máximo. Este es un tema que presenta múltiples aristas y que requiere ser analizado con el mayor cuidado, ya que, como había mencionado Cristel, muchos internos subsisten a partir de los alimentos, ropa, artículos de higiene, dinero y otros materiales que les proveen sus familiares. También resulta preocupante que las restricciones a las visitas puedan tener un efecto sensiblemente negativo a las condiciones de vida y seguridad de los internos, principalmente con la restricción de los horarios y los tiempos para la visita de sus abogados defensores. También puede preocupar la falta de acceso por parte de las visitas recurrentes de las comisiones de derechos humanos. En otro sentido, hablando sobre las medidas, el COVID tiene impactos diferenciados en la población. Se han identificado grupos poblacionales de mayor vulnerabilidad, los adultos mayores, las mujeres embarazadas menores de 12 años, personas con diabetes, hipertensión, así como con enfermedades crónicas e inmunodepresoras.
Y cabe recordar que somos un país con alta incidencia de obesidad, de diabetes y de hipertensión. Y aunque no conocemos las cifras exactas de las personas que padecen estas enfermedades dentro del sistema penitenciario, no tenemos razones para creer que las proporciones sean diferentes a la población en general. Y de ahí la importancia de la implementación de medidas extraordinarias y diferenciadas para mitigar el impacto, la letalidad del COVID en el sistema penitenciario. Dentro de las acciones inmediatas que se han recomendado, la organización WOLA concretamente emitió una serie de recomendaciones para la población reclusa de mujeres, que es acciones inmediatas para preliberar a mujeres mayores de 60 años con enfermedades crónicas, inmunodeficientes, tuberculosis, que estén a punto de cumplir su condena o que se encuentren en prisión preventiva, condenadas por delitos no violentos o que se encuentren embarazadas, lactando o con hijos pequeños. Evitar enviar más mujeres a prisión utilizando otros mecanismos de contención y aislamiento. Garantizar la higiene y salud, la supervisión médica y entrega de equipo sanitario. Y para aquellas personas que hayan sido liberadas, garantizar la entrega inmediata de documentos de identidad para garantizar el acceso a servicios de salud, de trabajo, y bajo ninguna circunstancia permitir que regresen a las zonas de riesgo donde puedan vivir abusos y violencia. En esta línea, la Ciudad de México ha discutido la preliberación de mujeres embarazadas. No sabemos si ya se tomó la decisión de iniciarlo. Y por otro lado, en el Estado de México se inició un programa de preliberación de personas adultas mayores, mujeres embarazadas, con hijos o enfermos terminales que requieran una atención. La meta de este programa es la preliberación de 5,000 personas, que es un sexto de la población penitenciaria del Estado de México. Al momento, ayer, se desconocen los avances de este programa. Y bueno, le cedo la palabra a Cristel. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Pues sí, justamente ya tenemos, digamos, el panorama de cómo se encuentran, cuáles son las características de estas personas privadas de la libertad y algunas de las medidas que se han ido adoptando en los centros penitenciarios, como la restricción de visitas familiares, la provisión de pues estos materiales de higiene y en algunos casos pues se ha reportado también que han adoptado medidas para pues estarles tomando la temperatura y checando la salud de los internos. Sin embargo, pues no hay constancias suficientes como para saber si estas medidas se están adoptando, si se están adoptando para todos y si pues tienen efectos en prevenir justo la propagación del virus. Ahora, yo les voy a platicar un poco de cuáles son algunas medidas legales también justamente para prevenir el contagio. Y estas están relacionadas con la liberación de personas que se encuentran privadas de la libertad. Para ello, sí me parece importante y es necesario tener presente que el sistema de justicia penal mexicano pues tiene una deuda con la población más vulnerable. ¿A qué me refiero? Las personas que viven en pobreza pues tienen mayor probabilidad de estar en prisión justo por no poder acceder a un debido proceso, a contratar un abogado o a justamente tener la asesoría necesaria. Muchas de las personas ubican como el primer referente cuando se habla de liberaciones a la ley de amnistía. Esta ley de amnistía que recientemente se publicó a nivel nacional el 22 de abril. Sin embargo, no es el primer ni el único elemento justo para propiciar estas medidas de libertad. Ahorita les voy a platicar un poquito de ello. Pero bueno, veamos qué es la ley de amnistía. Esta ley de amnistía aprobada a nivel federal, pues es básicamente un ejercicio de restitución de derechos. Lo que busca la ley de amnistía es conceder libertad y nuevas oportunidades de reinserción social a personas que, orilladas por su contexto, por condiciones de vulnerabilidad, por haber sido presionadas por el crimen organizado, por encontrarse en pobreza extrema o por alguna otra,
hayan cometido algún acto delictivo. Esto tiene una importancia crucial porque justamente las personas que cumplan o que se enmarquen en estas condiciones no tuvieron la libertad de poder elegir su participación o no. Sin embargo, también se habla de que esta ley puede tener efectos limitados, toda vez que solo considera pues, a población del ámbito federal y a personas que cumplan estos supuestos. Se han hecho ahí algunas estimaciones y calculamos que en el marco de la ley de amnistía podrían ser liberadas al menos unas 800 personas. ¿Cuáles son los supuestos que considera esta ley de amnistía? Pues por un lado, personas indígenas o que por su origen étnico hayan sido discriminadas y no hayan podido tener acceso a un intérprete o a alguien que les asistiera en el marco del proceso. También se consideran a personas con una condición de discapacidad permanente. Otro de los elementos que considera la ley justamente tiene que ver con la posibilidad de liberar a mujeres presas por delitos de aborto. Estas mujeres pues se encuentran no solo privadas de la libertad, sino se encuentran purgando penas de entre 6 meses y hasta 5 años. Entonces sí nos parece un acto simbólico que hay que reconocer, a pesar de los efectos pues limitados de esta ley. Al día de hoy no tenemos aún o no es posible tener personas que hayan sido liberadas en el marco de esta ley, considerando que la ley previó pues que entraría en vigencia, que se podrían recibir solicitudes en su marco a partir de los 60 días posteriores a su publicación. Aquí estaríamos hablando pues aproximadamente de finales del mes de junio y por lo tanto pues al día de hoy no tendríamos todavía pues personas que se hayan beneficiado por esta ley. Otro de los elementos que nos pueden propiciar justo las medidas o las oportunidades de liberación para las personas privadas de la libertad se encuentra enmarcado en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Esta ley previó distintos tipos de medidas de libertad para personas que cumplieran una serie de condiciones. ¿Sí? Vamos a revisar un poquito cuáles son los tipos de casos que pueden verse beneficiados por esta ley de ejecución penal y cuáles son las consideraciones que entran en cada uno de esos casos. Porque, bueno, justamente el adoptar estas medidas de liberación, pues ha propiciado una serie de opiniones y de polémicas al respecto. Y consideramos que en parte estas polémicas también tienen su raíz pues en la falta de conocimiento de qué tipo de delitos son los que estamos considerando y cuáles son las características de las personas que pueden recibir estos beneficios. Bueno, pues la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé, por ejemplo, como una de las medidas la libertad condicionada. Esta libertad no es decretada por un juez de ejecución penal y se le imponen a las personas unas medidas que tienen que cumplir y que una autoridad es responsable de supervisar. Para que accedan a este beneficio de libertad condicionada, las personas no tienen que haber sido procesadas, acusadas, sentenciadas por delitos como delincuencia organizada, secuestro y trata de personas. También se establece que no deben tener otra sentencia, que no deben implicar un riesgo para la sociedad o para la víctima en específico, que deben haber cumplido con un plan de actividades penitenciarias, haber pagado la reparación del daño y la multa en su caso, así como haber cumplido al menos la mitad del tiempo previsto en la sentencia que ellos recibieron. En el caso de la libertad anticipada, que es otra medida legal también prevista en la ley, esta se otorga a las personas que hayan cometido también delitos no graves, no violentos, y en este caso igualmente se preservan ciertas medidas de seguridad que van a ser
supervisadas en el tiempo, pero son las medidas de seguridad ya previstas en su propia sentencia. No son medidas distintas a las originales. Por último, tenemos también el caso de la libertad anticipada por algo que se denomina política carcelaria. Básicamente se trata de despresurizar las prisiones y pues ofrecer mejores condiciones a las personas que ahí se encuentran. En estos casos, son liberadas las personas sin imponerles ningún tipo de condición o de medida adicional. Igualmente para el Estado, pues ya se exime todo tipo de responsabilidad y ya no existe pues un seguimiento puntual de las personas. Para que una persona pueda recibir este beneficio de libertad anticipada por política carcelaria, tenemos que considerar que la persona pues haya cometido igualmente un delito con una pena mínima, que no haya sido grave y que el delito que cometió no se encuentre previsto en el catálogo de delitos que son acreedores a una prisión preventiva oficiosa. Volvemos al tema de la prisión preventiva oficiosa, que bueno, tiene una serie de efectos, pues no solo en la operación cotidiana de los ministerios públicos y de pues imponer una pena sin tener pues las constancias que acrediten la participación de la persona en el hecho criminal, sino que también pues tiene justo una incidencia real cuando se trata de estas medidas o beneficios previstos en la ley, ¿no? Una persona que haya sido procesada por alguno de esos delitos no puede justo recibir los beneficios. Bueno, pues ¿cuáles son las cifras que tenemos al día de hoy? Un poco de la información publicada, de lo que hemos ido identificando pues de los gobiernos locales. En el caso de la Ciudad de México se ha informado que se han liberado 250 personas. En el caso del Estado de México es el caso, digamos, que presenta el mayor número de liberaciones. Según lo que ellos informan, han liberado 1,894 personas, 59 de ellas liberadas, mientras que 1,836 se les han concedido brazaletes electrónicos en este esquema pues, de libertad anticipada y este esquema que prevé como la vigilancia y el seguimiento pues, de su conducta. Esta medida pues, ha sido también criticada justamente porque pues, lo único que la única información que nos ofrece el brazalete pues, es el último punto donde se ubicó la persona. Sin embargo, pues sí creemos que es una medida que tendría que analizarse y que más bien tendríamos que estar optando por otras medidas que no impliquen ese tipo, digamos, de plataformas, de tecnologías, etcétera. En el mismo caso de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad anunció que no solo habían liberado a estas personas, sino que igualmente estarían analizando 5,500 casos más de posibles liberaciones. En Coahuila también tenemos el dato de que han sido liberadas 39 personas. Estos son propiamente pues, la cuantificación, los datos que han ido publicando los distintos gobiernos locales. Otra de los elementos que hemos encontrado, porque justo nos preocupaba mucho identificar si ha habido medidas adoptadas para mujeres embarazadas. Hasta el momento no hemos identificado alguna entidad que haya hecho un anuncio al respecto. Solo tenemos el caso de la Ciudad de México y de Guanajuato que anunciaron pues que estarían analizando esos casos, pero hasta el momento no tenemos al menos la certeza de que se haya concretado algún beneficio. Y bueno, pues esto es un poco como el marco de cuáles son las medidas legales que se pueden ofrecer, que se pueden estar activando para pues reducir justo los efectos negativos de esta crisis sanitaria y que de no tomarse, pues sí tendrían pues un impacto humanitario. Para ello es necesario entender, y un poco justo en atención a la polémica que se ha generado al respecto, que el sistema de ejecución penal pues busca en todo momento la reinserción de las personas. Por lo que se entiende, estos beneficios se entienden como, pues como una reducción de la pena y no necesariamente como un indulto.
que es algo que justamente algunas personas nos han preguntado. Otro elemento también a considerar atiende a que pues el sistema penitenciario en América Latina y pues en México particularmente es un sistema pues descompuesto, con graves deficiencias, con graves problemas de estructuras corruptas, y pues esto tiene un impacto directo en las personas privadas de la libertad, que continuamente pues se ven justo como un objeto constante de vulneración a sus derechos. Bueno, pues hay que recordar también que la pena de prisión produce la suspensión únicamente de derechos políticos, es decir, votar y ser votado. Sin embargo, el resto de los derechos se mantienen para las personas que son privadas de la libertad. El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la seguridad, el derecho al trabajo. Sin embargo, pues gran parte del sistema penitenciario pues no ha dado atención a garantizar suficientemente estos derechos. También nuevamente recordar que otro de los elementos que nos preocupa es que justamente 4 de cada 10 de las personas que se encuentran ahí privadas de la libertad, pues no hay elementos que acrediten su participación en un hecho criminal, ¿no? Entonces sí consideramos que los gobiernos deberían estar asumiendo pues una política proactiva de emplear en menor medida pues la prisión preventiva y de analizar exactamente pues estas distintas medidas de liberación. Otro también de los elementos que nos preocupa, y específicamente para las personas que se encuentran en esta situación jurídica, es decir, procesados, que no han sido sentenciados, tiene que ver con la investigación criminal. Muchos de nosotros conocemos, la investigación criminal pues es el gran talón de Aquiles del sistema de justicia penal mexicano, y no hay pues una certeza, una garantía de que se vaya a concluir en un tiempo razonable y con la calidad correspondiente pues la investigación criminal. Así tenemos pues el caso, por ejemplo, de José de la Cruz, quien pasó más de 18 años privado de la libertad, pues en espera de recibir su sentencia. Ahora bien, pues le cedo la palabra a Enrique para que nos platique justo algunas de las reflexiones a partir pues, de todos estos elementos que ya hemos ido comentando. Muchísimas gracias, Cristel. Bueno, así como en todos los sectores esta situación de contingencia, de emergencia, nos hace reflexionar sobre una nueva normalidad y en una cotidianidad post-COVID, el sistema penitenciario no está exento de estas mismas reflexiones. La emergencia puede concluir pronto o un poquito más allá, pero vamos a estar conviviendo con el virus durante un buen rato. Y más allá de la potencialidad de contagio, de la letalidad del virus, el COVID también nos ha permitido ver con tal vez demasiada crudeza las crisis existentes tanto en instituciones como en los diferentes sectores y sistemas. El sistema penitenciario, la sobrepoblación en algunos centros, el hacinamiento en otros, el autogobierno, la falta de acceso a servicios básicos, no es un problema nuevo, es solo que el problema ahora es visible en una situación extrema y tal vez en algunos casos de vida o muerte. A mí me gustaría nada más por fines didácticos como catalogar en 3 grandes bloques las grandes problemáticas que el sistema penitenciario nos ha mostrado el COVID. La primera tiene que ver en cuanto a la información y transparencia. Lo primero que nos ha mostrado esta contingencia es la falta de información del sistema penitenciario. En cuanto a la contingencia, la atención inmediata a la emergencia, se puede observar que existe una falta importante de información pública, ya sea sobre las medidas específicas adoptadas, ya sea sobre los protocolos a seguir en los casos de identificación de personas con síntomas, o información general de aspectos demográficos de la población, como la cantidad de personas privadas de la libertad que padecen diabetes o hipertensión. En este sentido, es muy interesante un ejercicio que hizo una organización, Documenta, que realizó una encuesta con familiares y acompañantes de personas privadas de la libertad.
Y los resultados en general llaman mucho la atención porque ponen el foco en la necesidad de que las autoridades diseminen de formas más eficientes todos los datos sobre su actuar, ya que las principales preocupaciones de los familiares tienen que ver con la falta de información. Otro paquete de problemas que nos muestra el COVID tiene que ver con la sobrepoblación. Aunque como lo mencionó Cristel, en México, al ver los números totales, no se observa un problema de sobrepoblación. Esto tiene que ver a que son promedios y los extremos alteran muchísimo. Entonces, al analizar la información desagregada por entidades y por centros penitenciarios, vemos que algunas entidades tienen problemas de sobrepoblación penitenciaria importantes, mientras que tenemos estados como Yucatán, que tienen un muy bajo nivel de población penitenciario, tenemos en el otro extremo al Estado de México, que tiene una sobrepoblación de más del 100%, es decir, tiene el doble de la capacidad de internos, el doble de internos de lo que su capacidad permite. Uno de los factores que contribuyen de forma muy importante a la sobrepoblación es la cantidad de reclusos que no cuentan con sentencia. Cristel ha estado hablando muchísimo de los presos preventivos y yo quisiera seguir tocando un poco ese punto. En México, 4 de cada 10 personas privadas de la libertad está esperando su juicio. Todos ellos están siendo sujetos de un castigo adelantado que se les impone sin que exista una sentencia de por medio. Aquellos internos procesados que sean eventualmente encontrados inocentes, o más bien que no se demuestre su culpabilidad, serán liberados sin ningún tipo de disculpa y mucho menos de reparación. Y aunque esta cifra puede variar de entidades, en Yucatán solo el 2 de cada 10 personas se encuentran privados de la libertad de forma preventiva. En Tlaxcala, 6 de cada 10 son presos sin condena. El año pasado, el Congreso de la Unión aprobó una reforma constitucional que aumenta muchísimo el número de delitos que meritan prisión preventiva oficiosa. Es decir, que se entra a prisión por el solo hecho de ser acusado, sin un juicio aún, sin una discusión de si la prisión era lo más correcto para prevenir los riesgos. El tercer paquete de problemas que nos muestra el COVID en el sistema penitenciario es el encarcelamiento masivo, en lugar de una privación de la libertad estratégica. Y ahí considero que es muy importante definir qué fenómenos criminales deben entrar al sistema penitenciario y cuáles no. Y esto es parte de una política de Estado y como tal debe tener las características propias de una política pública, una definición de problema, metas, objetivos, estrategias, acciones. Y como ejemplo, pues a nivel nacional, el 33% de la población penitenciaria se encuentra privada de la libertad por su relación con algún delito de robo en sus muchísimas modalidades. En cambio, el 18% en relación con homicidio, el 8% por violación, el 6% por secuestro. Es explicable la sobrerepresentación del robo, ya que es el delito de mayor incidencia. Es el delito que representa la mayor carga de trabajo en la fiscalía, o de los 3 que más representan cargas de trabajo. Y esto nos compele como a preguntas, porque las categorías de robo van desde robo simple hasta robos ya de mucha trascendencia y de muchísimo impacto social. Y pues vale la pregunta, ¿todos los tipos de robo deben tener como respuesta una sanción privativa de la libertad o hay otro tipo de sanciones aplicables? En este caso concreto es importante entender la dinámica del robo, ya que representa una carga de trabajo importante para las fiscalías, es el delito o de los delitos con mayor denuncia, también es de los delitos con mayor frecuencia en el Poder Judicial y en el sistema penitenciario. Es decir, es un delito que tiene el potencial para saturar y colapsar el sistema de justicia procesal penal y que requiere de un diseño de políticas públicas muy específicas para su atención, ya que si esta categoría delictual satura el sistema, su capacidad para dar respuesta a otros fenómenos como el homicidio, violaciones, desaparición, extorsión, se ven muy disminuidos. En una reflexión de cómo sería una nueva normalidad o una vida post-COVID, es importante entender si todos los delitos
merecen una pena privativa de la libertad, o si hay medios más eficaces para la contención y para garantizar los objetivos del proceso penal y del sistema de ejecución. Otras medidas que pudieran también ayudar al tema de la sobrepoblación en línea a no utilizar de forma masiva la privación de la libertad, es que el sistema de ejecución penal debe ser analizado desde una óptica no privativa de la libertad. Existen ejemplos en los que se ha demostrado que una sanción no debe ser equivalente a la cárcel y deben favorecerse este tipo de sanciones por su impacto social, por su impacto en el entorno inmediato, por la posibilidad de que estas personas, de que las personas sentenciadas retomen una vida normal, y por la capacidad que se tiene también de reparación del daño a las víctimas del delito. Por ello es muy importante invertir y fortalecer unidades de atención y seguimiento que pudieran ser instancias responsables de analizar las medidas de sanción proporcionales a los delitos y al impacto del delito cometido y de dar seguimiento hasta su cumplimiento. También es indispensable la discusión sobre la racionalidad del uso de la prisión preventiva y concretamente la irracionalidad de la prisión preventiva oficiosa. Y deben entenderse que no es la única ni la mejor forma de medida cautelar. Existen muchísimas más y que pueden ser muchísimo más pertinentes a cada caso. También deben analizarse las medidas de preliberación como parte de una nueva normalidad, y no solo como esta situación de emergencia. Todas estas medidas y toda esta discusión no significa abandonar la justicia ni la justicia penal. Simplemente son medidas que promueven otro tipo de justicia que puede ser mucho más eficaz, mucho más eficiente y tener un mayor impacto en la sociedad. A nosotros como país, como región y como país concretamente, tenemos una deuda pendiente para entender al sistema penal desde una óptica no privativa de la libertad y que el sistema penitenciario no puede ser ni debe ser la solución a todo el conflicto penal. Ni tampoco que el conflicto penal deba ser en detrimento de los derechos de alguna de las partes. No importa qué delito se haya cometido, no se debe desconocer los derechos de la persona imputada y los derechos de la persona imputada tampoco deben ser en detrimento de las víctimas. Un poco para ir cerrando e ir ya aterrizando ideas concretas, pues nosotros consideramos que como medidas emergentes y como medidas de una nueva realidad y de una nueva normalidad, como dicen por ahí, hay que apoyar la preliberación, los mecanismos de preliberación y las amnistías locales, replicar el ejercicio que se hizo a nivel federal con muy poco impacto, a niveles locales con muchísimo mayor impacto. Empezar una discusión del derecho penal mínimo y de descriminalizar ciertas conductas, lesiones, algunos tipos de lesiones simples, algunos tipos de daño en propiedad ajena, no tendrían por qué considerarse delitos, sino más bien un problema entre particulares que pudiera resolverse por otros mecanismos. Empezar a discutir y hablar seriamente de sanciones no privativas de la libertad, disminuir el uso de las prisiones preventivas, fortalecer la investigación criminal y fortalecer las unidades de medidas cautelares. Bueno, ahora... Perdón la interrupción, Enrique. Perdón la interrupción. Vamos tomando, si quieres, algunas preguntas, justo porque ya estamos, me están informando que ya estamos contra el reloj. Perfecto. ¿Quisieras hacer alguna reflexión antes de pasar a las preguntas? Sí. A ver, déjame, tengo aquí las preguntas. Si quieres, yo comienzo con algunas. Nos pregunta Luis Pérez Cortade, reportero del Heraldo, si las medidas han sido efectivas y reales, las medidas adoptadas en centros pues, penitenciarios, tanto federales como locales. La realidad es que pues, desconocemos si estas medidas han sido efectivas por la poca información justamente que se publica. Como ya les comentábamos, la información pues, pública
por la Comisión Nacional de Derechos Humanos solo contempla a 11 de las 32 entidades federativas y no tenemos información pues sistematizada y real que nos permita saber pues el impacto que al menos al día de hoy ya está teniendo esta pandemia en los centros. Justamente gracias a la encuesta que realizó Documenta con familiares de estas personas, pues sí se ha documentado que pues existe una gran preocupación y una gran pues molestia porque pues consideran que sus familiares que se encuentran privados de la libertad no tienen ni la información suficiente ni las medidas de higiene o de materiales que les puedan pues ayudar a prevenir los contagios, ¿no? Por tanto, pues no tendríamos elementos suficientes para saber si las medidas hasta hoy adoptadas han sido efectivas. Otra de las preguntas que también nos hace José Manuel Samano tiene que ver con que, pues obviamente, los procesos por lo general son lentos y burocráticos. Nos pregunta si estas iniciativas de liberar gente en condiciones especiales puede o tendrá el mismo tiempo en proceso, qué instancias tendrían la facultad para acelerar estos procesos. Bueno, pues aquí es importante mencionar que justamente como ya lo han hecho algunos gobiernos locales, activando a ciertos tribunales, pues se han podido analizar casos que caigan en estos supuestos y se han ya justo promovido y desarrollado varias liberaciones, ¿no? Entonces la idea sería pues justo que se tome como una política integral, no solo por los poderes judiciales, sino por las defensorías de Estado, por los ministerios públicos, por todas aquellas instancias que tienen que participar para ofrecer elementos y pues que se establezca justo pues una política donde se analicen pues justo considerando estos elementos humanitarios, identificar bien cuántas y cuáles serían las personas que podrían recibir estos beneficios a fin de activar ahí los recursos, prever algún tipo de guardias, de tal manera que se puedan agilizar justo la adopción de estas medidas. También nos preguntaban si esto no debería de ser justo como el rol de los defensores. Nos preguntaban cuántos defensores han solicitado esos beneficios, considerando que la autoridad judicial pues no puede hacer muchas de estas, no puede adoptar muchas de estas medidas digamos que de manera directa. Aquí nosotros lo que estamos sugiriendo pues es, en principio, publicar información suficiente. ¿Qué tipo de medidas son a las que pueden acceder las personas? Y cuáles son los requisitos, qué es lo que necesitan agotar para poder pues acceder a ellas. Esta información sería de gran ayuda tanto a las personas privadas de la libertad como a sus familiares para ofrecerles asesoría y pues buscar justo los mecanismos que les permitan impulsar y solicitar estos beneficios. Y por el otro lado, para las autoridades, pues sí establecer una mecánica transparente donde se clarifique pues cuántos tribunales, cuántos recursos van a estar participando para la adopción de estas medidas. Lo cierto es que esto es urgente y pues es algo que necesitamos justo pues ya comenzar a adoptar. No sé si, Enrique, quisieras tomar algunas otras preguntas. Muchas gracias, Cristel. Sí, yo quisiera retomar algunas que tienen que ver con la disponibilidad de información. Por ejemplo, Ana Lorena Vargas nos pregunta dónde se han publicado los datos por los estados, los datos de los estados. Bueno, hay dos fuentes de información que uno tiene que meterse a minería de datos para conocer ciertas cosas que es en el INEGI, pero en general las páginas de información de los sistemas penitenciarios o sus redes a veces tienen información, a veces no. Hay como una disparidad muy grande en cuanto a la transparencia y el acceso a la información, suponiendo que uno fuera un ciudadano que no le interesa hacer minería de datos sin INEGI. Y sobre las acciones que cada estado está tomando, depende exclusivamente sobre la transparencia de este sistema penitenciario. Pocas han sido, entre ellas la Ciudad de México ha sido excepcional, que han hecho pública la información de las medidas que toman. Luego, nos pregunta Carla Guerrero, ¿cuál es la población,
la población de reclusos que se puede salvar con el cumplimiento de medidas en las prisiones a nivel nacional. No te sabría decir, estamos hablando que el total penitenciario debe rondar por ahí de los 180,000, depende si es febrero o marzo, donde se ponga la línea, 180,000 personas. No podemos saber cuántas son poblaciones, exactamente el número, poblaciones de riesgo. Sabemos que el 5% es población de más de 60 años. Sabemos que el 5% también, aprox, es población de mujeres. No sabemos cuántos hipertensos hay, cuántos diabéticos hay, cuántos con enfermedades crónicas, inmunodepresivas, etcétera. ¿Cuántas personas que no han sido juzgadas están en riesgo por COVID? Bueno, estamos hablando a nivel nacional del 37%. Sí, perdón que te interrumpa. Aquí estaríamos hablando de 75,369 personas, solo para tener el dato. De esas, ¿cuántas son población vulnerable? Lo desconocemos porque no es información que sea pública. Nuevamente regresamos al tema de la cantidad de información disponible, que es uno de los retos que nos presentó el COVID aquí. Luego, nos preguntan si la ley de amnistía federal, que aún no, nos preguntan, ¿consideran que la ley de amnistía federal, de la que aún no se pueden beneficiar personas privadas de la libertad hasta su entrada en vigencia, tendría algún impacto en la mitigación de los contagios de COVID? Sí, muy limitado, porque el nivel federal, los tipos de delitos que atiende, no son aquellos que están en la ley de amnistía. La cantidad de personas que deben estar detenidas por los delitos previstos en esta ley deben ser muy pocos. Esta ley tendría muchísimo más impacto si se replicara a nivel estatal. Se están respetando los derechos humanos de las personas privadas de la libertad que han contraído coronavirus. No lo sabemos porque desconocemos, tampoco se han publicado los resultados de las medidas tomadas, desconocemos el impacto, por ejemplo, del programa del Estado de México, desconocemos si la Ciudad de México ya inició el programa de preliberación para mujeres embarazadas, también desconocemos la cantidad de personas contagiadas. Ahí la CNDH o algunas otras dependencias muy limitadas nos dan a conocer el número de personas contagiadas, pero no sabemos si es una muestra, si es un absoluto, etcétera. Entonces, no te sabríamos responder. Laura Ruiz, y ya nada más, para responder la última, sería de Laura Ruiz. ¿Qué información tienen sobre Puebla y qué tan transparente es su información sobre los penales? Puebla no es excepcional al resto de los estados. Las excepciones son aquellas entidades como la Ciudad de México que hicieron pública muchísima información, pero en general Puebla se mantiene en la media de todos los demás estados, que es muy poca información, y si uno quiere saber cosas, tiene que ir brincando de redes sociales, de Facebook a Twitter, a medios de comunicación, a su página web, para medio conocer qué medidas pudiera ser que se estén tomando. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, la verdad es que a todos por habernos acompañado. Nos da mucho gusto pues que se hayan tomado el tiempo justo de tratar este tema que nos parece tan importante. Vamos nosotros a tomar las preguntas que nos han hecho llegar y buscaremos la manera de responderles a cada uno de ustedes, pero bueno, muchas gracias, los invitamos a seguir estas charlas desde México Evalúa. Muchísimas gracias a todos.